Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El título de hoy es El amor de Dios por los perdidos. Pues aquí en Hechos 10 estamos viendo este periodo de transición en que la iglesia está predicando a los judíos y samaritanos, pero está empezando a pasar a predicar también a los gentiles. Esto lo vemos primero con un caso particular en donde Dios envía a Pedro a Cornelio para predicarle el evangelio. Y aquí podemos ver la iniciativa de Dios, el amor que tiene tan grande que es mayor que todos los demás y busca con ahínco a la oveja que está perdida. Y podemos ver todo lo que hace Dios por estas ovejas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En esta continuación de la historia de Cornelio con Pedro, vamos a ver cómo Dios hace tantas cosas para encontrar a estas ovejas. Vamos a empezar leyendo. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? ¿Cómo demuestra Dios su amor por los perdidos? Bueno, lo primero y una de las cosas que hace es que prepara servidores fieles. Vemos aquí que Dios actúa a través de medios, utiliza medios para ir por los que se están perdiendo, para ir y que conozcan su mensaje de paz, de salvación y que puedan regresar las personas a una relación con Él. Dios no actúa de la nada y veíamos que aunque a Cornelio tuvo una visión y vio un ángel, ese ángel no le predicó el evangelio. Dios quería usar a Pedro y quiere usar a las personas en general y utilizarlas como instrumentos para hacer lo bueno, para predicar su palabra y atraerlos hacia Él. Pero Dios no se basta con usar personas, sino que quiere hacer de esas personas lo mejor en sí mismas y hacerlas instrumentos útiles, puros, santos, buenos. Y vimos que Pedro fue discípulo de Jesús por al menos 3 años en los que tuvo que trabajar y tuvo que poner atención al Señor y procurar obedecer sus mandamientos. Es trabajar en su carácter. No fue de un momento a otro que Pedro fue completamente perfecto, sin ninguna falla, sino que poco a poco Dios lo fue ejercitando, formando para que fuera un buen siervo suyo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vemos que Pedro, a pesar de tener algunos prejuicios debido a su cultura y religión judía, termina obedeciendo fielmente a Dios. Esa es una buena característica, ¿no? Pero además vemos que también no permite que lo adoren. Muchas veces es difícil que las personas no busquen su autopromoción, su autoexaltación. Pero gracias a Dios que trabajó en el corazón de Pedro, que lejos de buscarlo, cuando recibe una exaltación inadecuada, él lo que hace es: no hagas eso. Completamente contrario, lo niega y lo corrige. Vamos a seguir leyendo. Cornelio contestó: «Hace 3 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en la casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospede en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir.
Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Qué hace Dios en su amor por los que se están perdiendo? Responde oraciones y recibe como ofrendas los intentos de agradar a Dios. Nosotros vemos aquí que Dios le dijo a Cornelio que había escuchado su oración y recibido todas las limosnas que él hacía al pueblo judío, las había recibido como una ofrenda. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios no necesita nada, que Él es completamente suficiente en sí mismo y puede hacer todo lo que Él quiere. ¿Por qué un Dios que no necesita nada recibiría una ofrenda manchada, contaminada, insuficiente, egoísta, completamente pecaminosa en cierto sentido? ¿Por qué recibiría ofrendas de personas que lo han ofendido muchas veces? La respuesta es porque los ama. Pero tenemos que entender que no está haciendo Dios un negocio, no está pagando lo que las personas merecen, en este caso Cornelio. No es como, tú hiciste cosas buenas, entonces te lo regreso. Más bien, Dios ve un corazón que está dispuesto a recibir toda la gracia que Él puede dar, y entonces Él hace todo para otorgarla. Sigamos leyendo. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de pecados. ¿Qué hace Dios que está amando y buscando a los perdidos? Ofrece el Evangelio a todos. Este Evangelio son las buenas noticias de paz, de que podemos ser reconciliados con Dios después de estar alejados de Él y completamente condenados a vivir lejos y separados de Él. Ahora podemos ser reconciliados con Él debido a lo que hizo el Señor Jesús. Y lo que hace Pedro es empezar a explicarles en qué consiste el Evangelio. Empieza a narrarles un poco la vida de Jesús desde que Juan el Bautista bautizaba hasta que ascendió al cielo. Primero habla de que Jesús hizo el bien. Y se refiere evidentemente en parte que Él era totalmente justo, que nunca pecó, que fue totalmente puro, totalmente santo, cumplió con la ley de Dios, hizo todo lo que tenía que hacer y nunca hizo nada indebido. Pero más allá de ese bien, hizo cosas buenas por los demás, es decir, fue benévolo. No solo fue santo en su carácter y en lo que Él era, sino en todo lo que hacía por los demás, en la benevolencia, en la compasión que tenía. Otra cosa que dice Pedro aquí en su discurso es que quitó la opresión de Satanás, vino a deshacer todas las obras del diablo. Insisto, esto tiene que ver mucho con las enfermedades que el diablo disfrutaba en esparcir, con la locura que había, con la confusión, con la opresión religiosa, con los endemoniados, pero sobre todo la esclavitud espiritual que existe. Y por eso, otra cosa que menciona Pedro es que murió por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra maldad en la cruz. Y finalmente dice, resucitó al tercer día
estaba vivo, dando fe de que venció a la muerte y que ahora nosotros podemos seguir sus pasos. Pero no acaba precisamente ahí. Pedro termina diciendo que Jesús ha sido constituido para juzgar al mundo y habrá quienes por su gracia reciben el perdón de pecados, pero habrá quienes en su necedad prefieren mantenerse lejanos a Él y recibir condenación. Y aunque esto les va a pasar a algunas personas, no quiere decir que Dios no ofreciera el Evangelio a todos. Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a seguir leyendo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. ¿Qué hace Dios que ama a los perdidos? Envía su Espíritu Santo. Este libro de Hechos que estamos leyendo es el libro de los hechos del Espíritu Santo. No debemos de olvidar ni por un segundo que es el mismo Espíritu Santo que está haciendo todas estas cosas, el que hoy vive en nosotros y actúa y quiere actuar dentro de la iglesia. Y dentro de esta iglesia lo que hacía el Espíritu Santo es que les daba su fruto: amor, gozo, paz. Daba nuevos creyentes a la iglesia, les daba poder para ser testigos, les daba seguridad de que son hijos de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Les daba dones para que como iglesia pudieran hacer la obra de Jesús. Los unía a la iglesia para pertenecer al mismo cuerpo. Los llenaba. Y eso mismo hace hoy en día. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Por qué? Porque tiene amor grande por los perdidos. Esta parte de aquí es conocida a veces como el Pentecostés gentil. Es porque hubo algo similar, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversos idiomas. Esto era para que Pedro y los demás judíos pudieran ver este cambio evidente en ellos y saber: Dios está haciendo exactamente lo mismo con los gentiles que lo que había hecho con nosotros. Y de esa manera que no quedara ninguna duda. Pero ahora la pregunta que queda de reto, de tarea, es cuestionarnos, según lo que sabemos de la Biblia y lo que hemos entendido, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Pongámonos a meditar esto y nos estamos viendo